En una reciente entrevista para OnlyPanas, el medio digital del Ecuador, solo Panas, Angélica Porras, la abogada de Jurídica Popular y quien es parte de la terna propuesta por la Asamblea Nacional para la renovación parcial de la Corte Constitucional, expresó su preocupación por las decisiones recientes de la Corte Constitucional del Ecuador. Señaló que el organismo, escuchen bien lo que está diciendo Angélica Porras, señaló que el organismo ha dado luz verde al arbitraje internacional, un recurso que en su opinión solo beneficia a grandes corporaciones con poder económico mundial, dejando de lado los intereses y derechos de la mayoría de los ecuatorianos. Según la abogada, permitir este tipo de arbitraje es un ejemplo de cómo la justicia merece inclinarse hacia los intereses de quienes tienen mayores recursos, alejándose de las necesidades del pueblo. Vamos a mirarla en la entrevista que le concediera a OnlyPanas. ¿Qué hizo la Corte Constitucional respecto al arbitraje? Primero, volvimos al CIADI y luego, ahora estamos sometidos a los arbitrajes internacionales sin que esto pase por el Congreso. Eso nos interesa a nosotros los ciudadanos de a pie, o está pensado en aquellas grandes corporaciones económicas con mucho dinero que no les interesa someterse a la justicia ecuatoriana, sino que les interesa ir a un arbitraje internacional. Arbitraje internacional, además, que requiere mucho dinero y que en el país está perdido de entrada. Entonces, de entrada, nosotros ya vamos a perder en un organismo de arbitraje internacional. Entonces, eso también hizo la Corte Constitucional. ¿Qué más hizo la Corte Constitucional? Dio paso a dos consultas populares, la del señor Lazo y ahora la del señor Noboa, que no sirvieron para nada y ha cerrado las puertas a toda iniciativa que viene de la ciudadanía para hacer consultas populares, por ejemplo. Por ejemplo, a la ciudadanía hay que preguntarle a la ciudadanía si se debe utilizar ese montón de dinero que tienen en las reservas internacionales o si ese dinero debe utilizarse para suplir o para avanzar o para salir de esta crisis energética y de la crisis económica, porque estamos en una muy grave crisis de empleo, en una muy grave crisis económica y en una crisis de salud, y esos dineros están allí guardados. En segundo lugar, ¿por qué no le preguntamos a la ciudadanía qué hacer con los bancos? Los bancos han ganado en todas las situaciones de crisis en este país, siempre han salido bien parados. Y la gente está hasta aquí con las deudas. Y no es que el banco te espera, no es que el banco le importa que tú tienes trabajo o no tienes trabajo, te cobra. Entonces, también le debíamos preguntar a la gente qué opina de las privatizaciones, si está de acuerdo con que se privatice el IES, si está de acuerdo con que se privaticen las empresas eléctricas. Y a eso no le da paso la Corte Constitucional. Sin embargo, le da paso a un montón de otras iniciativas que vienen de la Presidencia de la República. Entonces, no me pueden decir que la Corte Constitucional es una corte de lujo cuando no atiende, pero ni remotamente, las preocupaciones del día a día en las crisis carcelarias. ¿Cuántos estados de excepción se han dictado por las crisis carcelarias? ¿Cuál fue la venta, porque eso hay que ponerlo en esos términos, que dio el gobierno, que hizo el gobierno sobre los estados de excepción? Vamos a tomar el control de las cárceles. Las cárceles están controladas por el Estado. Ahorita, después de 20 estados de excepción, no están controladas por el Estado. A tal punto que hace poco asesinaron a la directora de un centro de rehabilitación de Guayaquil. ¿Por qué? Porque las bandas criminales están todavía posesionadas, están todavía controlando el sistema carcelario. Entonces, ¿de qué sirvieron esas 20? ¿Qué hizo la Corte para ver si se cumplían los objetivos de esos estados de excepción? Entonces, el objetivo no ha sido tomar el control de las cárceles, porque no lo han logrado, y la Corte Constitucional no ha hecho seguimiento de esos estados de excepción. ¿Y tiene la obligación de hacerlo? Sí, señores, tiene la obligación de hacerlo. La abogada también criticó la decisión de la Corte Constitucional de permitir las consultas populares impulsadas por Guillermo Lazo y Daniel Noboa.
el de Morena también, procesos que en su criterio han sido insuficientes para mejorar la situación del país. Afirmó que dichas consultas no han dado resultados palpables y no han contribuido de manera significativa al bienestar de los ciudadanos. Esta postura plantea interrogantes sobre la eficacia de estos mecanismos según contexto donde la ciudadanía espera acciones concretas que resuelvan sus problemas cotidianos. Para Jurídica Popular, la Corte debería enfocarse en decisiones que tengan un impacto directo en la calidad de vida de la población ecuatoriana, en lugar de privilegiar asuntos que beneficien a sectores específicos. Sigamos viendo. Y no es que el banco te espera, no es que el banco le importa que tú tienes trabajo o no tienes trabajo, te cobra. Entonces, también le debíamos preguntar a la gente qué opina de las privatizaciones, si está de acuerdo con que se privatice el IES, si está de acuerdo con que se privaticen las empresas eléctricas. Y a eso no le da paso la Corte Constitucional. Sin embargo, le da paso a un montón de otras iniciativas que vienen de la Presidencia de la República. Entonces, no me pueden decir que la Corte Constitucional es una corte de lujo cuando no atiende, pero ni remotamente, las preocupaciones del día a día en las crisis carcelarias. ¿Cuántos estados de excepción se han dictado por las crisis carcelarias? ¿Cuál fue la venta, porque eso hay que ponerlo en esos términos, que dio el gobierno, que hizo? En conclusión, con Richard Macías, en conclusión, la verdad en Hechos Ecuador, Hechos Ecuador. En conclusión, la entrevista destaca un llamado a la reflexión sobre el papel de la Corte Constitucional en la vida de los ecuatorianos y la necesidad de una justicia imparcial y alineada con el bien común. La crítica de Angélica Porras, de Jurídica Popular, pone en el centro del debate si las decisiones del organismo están realmente beneficiando a la sociedad ecuatoriana en su conjunto o solo a un sector minoritario. Y claro, ese es el sector del señorito. Seamos honestos, es el sector del señorito. Por eso no puede haber justicia manipulada. Es lo peor que se puede dar en nuestro país. Una justicia manipulada trae estas consecuencias ecuatorianas. No se olvide, suscríbase a nuestro canal de noticias Hechos Ecuador y hágase miembro plata o miembro oro. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.